El gélido aire acondicionado del despacho de Ricardo Montes vibraba con la soberbia contenida de su dueño. A sus 50 y pocos años, Ricardo era la viva imagen del éxito superficial. Traje de diseñador, impecablemente cortado, cabello teñido de un negro azabache que desafiaba los años, y una sonrisa que rara vez alcanzaba sus ojos, tan vacíos como las promesas que solía hacer. Era el dueño de Élite Diseños, una casa de moda que, si bien era reconocida, se sostenía más por su audacia en los negocios que por su verdadera visión artística. Su vida era una constante búsqueda de lo nuevo, lo brillante, lo joven. Y en esa búsqueda había dejado un rastro de corazones rotos y almas pisoteadas. Esa mañana, el aroma empalagoso del perfume de Valeria, una joven modelo 20 años menor que él, llenaba el aire del despacho. Valeria, con su figura etérea y su risa fácil, era el nuevo trofeo de Ricardo, el símbolo de su renovada juventud, su última adicción. Elena, la mujer que había sido su esposa durante 25 años, se encontraba de pie frente al escritorio de caoba, sintiendo el peso de los ojos de Valeria sobre ella, una mirada de lástima condescendiente que le quemaba más que cualquier insulto. Sus propias manos, huesudas y temblorosas, aferraban con fuerza un viejo álbum de fotos de boda, sus nudillos blancos destacando sobre el papel amarillento. Los pliegues de su vestido, antes tan familiar, se sentían extraños y ajenos a su cuerpo, como si ya no le perteneciera. El despacho de Ricardo, con sus paredes de cristal que ofrecían una vista vertiginosa de Madrid, parecía burlarse de ella. Un recordatorio constante del mundo que él habitaba y del que ella, de repente, estaba siendo expulsada. Los sonidos del tráfico distante, los claxones, el murmullo de la ciudad, se sentían tan ajenos y lejanos como la voz de Ricardo. «Elena, por favor, esto ya no tiene sentido», dijo Ricardo, su voz suave, casi susurrante, pero cada palabra era un latigazo. No había ira en su tono, solo una indiferencia cruel, un desinterés que era peor que cualquier grito. «Hemos llegado al final. Ya no hay nada aquí para mí, nada para nosotros». Se levantó de su silla giratoria de cuero, una obra de arte del diseño moderno, y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Sus hombros anchos, su espalda recta, todo en él exhalaba una determinación fría. No había vuelta atrás. Elena sintió que el aire le abandonaba los pulmones. Un nudo gélido se formó en su estómago, extendiéndose por sus venas, paralizando cada músculo. Sus ojos, antes llenos de una chispa vibrante, ahora estaban opacos, empañados por lágrimas no derramadas. Había preparado su vida para este momento, para esta conversación, pero nada podía mitigar el dolor. «Ricardo». Su voz era un hilo, apenas audible, rasgada por la desesperación. «Después de tantos años, después de todo lo que construimos juntos, así, sin más, por ella». Su mirada se posó en Valeria, que fingía interés en una revista de moda en un sofá de diseño, el crujido de las páginas, el leve aroma a su perfume, todo contribuyendo a la humillación. Ricardo se giró. Su mirada despectiva se clavó en ella, como si fuera un mueble viejo e indeseable. «Elena, mira la realidad». «Mírate», dijo, y cada palabra fue como un puñal retorciéndose en su corazón. Estás acabada, vieja, cansada. Esa chispa que alguna vez tuviste se ha apagado. Tu piel, tus arrugas, ya no hay nada que me atraiga. Eres aburrida. Ya no me inspiras. Valeria, ella es el futuro. Ella es la vida, la pasión. Mírala a ella. Mírate a ti». Su mano, con el anillo de bodas que alguna vez había simbolizado su unión, ahora le señalaba la puerta, un gesto de desprecio. La última frase, vieja y fea, se grabó a fuego en la mente de Elena, una cicatriz imborrable. El oro del anillo parecía burlarse de ella,
recordándole promesas rotas. El sonido de su voz, tan íntimo alguna vez, ahora era un veneno. Valeria, que hasta entonces había permanecido silenciosa, dejó caer la revista en el sofá con un suave suspiro. Sus labios se curvaron en una sonrisa complacida, aunque breve, un destello de triunfo. «Lo siento, Elena», dijo, su voz melosa, pero sus ojos brillaban con una malicia apenas disimulada. «El amor es así, impredecible». El aroma de su perfume, que antes había sido solo un detalle, ahora era una bofetada sensorial, un recordatorio constante de su juventud y del reemplazo. Elena cerró los ojos. El dolor era insoportable. Sintió la sangre helada en sus venas. La cabeza le daba vueltas. El álbum de fotos de boda se deslizó de sus manos temblorosas y cayó al suelo de mármol con un golpe sordo, esparciendo fotografías de un pasado feliz que ahora parecían una cruel burla. Imágenes de una Elena más joven, sonriente, llena de vida, junto a un Ricardo que le sonreía con una autenticidad que ahora le parecía una farsa. Un viejo broche de plata, un regalo de bodas de su abuela, que había llevado puesto ese día, se enganchó en el dobladillo de su vestido, como si se negara a soltarla, un último hilo de un pasado destrozado. Ricardo no se inmutó. Su mirada, fija en las fotografías esparcidas, era de fastidio. «Ricardo», Elena apenas pudo articular, su voz ahogada por un nudo en la garganta. Yo ayudé a construir esta empresa. Te apoyé en todo. Dediqué mi vida a esto, a ti». El eco de sus palabras resonó en el lujoso despacho, llenando el aire de una desesperación tangible. Ricardo soltó una risa hueca, sin humor. «Sí, Elena, fuiste una buena secretaria, pero los tiempos cambian. El mundo de la moda necesita ideas frescas, energía. Tú ya no tienes eso. Eres parte del pasado. Mis abogados se encargarán de todo. Te enviarán los papeles de divorcio y una asignación mensual que, francamente, es más de lo que te mereces. Vete. No quiero verte más». Su voz era final, irrevocable, como el golpe de un martillo de juez. No había un atisbo de duda en sus ojos. No había remordimiento. Elena lo miró por última vez, una mirada que contenía todo el dolor, la traición y la humillación de 25 años. Sintió que las lágrimas brotaban, quemándole las mejillas, pero se negó a derrumbarse frente a ellos. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, pero su voluntad, forjada en la adversidad de su propia infancia, le impidió caer. Con un esfuerzo sobrehumano, se enderezó, recogió el broche de plata que seguía enganchado a su vestido, sus dedos rozando la pequeña inscripción grabada. «Siempre unidos». Una ironía cruel. Se dio la vuelta y salió del despacho, sus pasos resonando en el mármol pulido, cada uno de ellos un eco de su corazón roto. El aire del ascensor, que antes le parecía fresco, ahora se sentía pesado, asfixiante, cargado con el hedor de la traición y las palabras «vieja y fea». Afuera, en las calles de Madrid, la gente bullía, ajena a su tragedia personal, un mar de rostros indiferentes que la engullía. Se sentía pequeña, insignificante, un despojo en medio de una ciudad que seguía su curso sin ella. Ricardo volvió a sentarse, un suspiro de alivio escapando de sus labios. La ausencia de Elena ya se sentía como un peso menos. Se inclinó sobre su mesa, el aroma de Valeria a su lado, la cual se había acercado y le acariciaba suavemente el hombro. «Ya era hora, ¿no crees, mi amor?», susurró Valeria, su voz melosa, sus dedos fríos sobre su piel. Ricardo asintió, su mirada fija en la vista de Madrid, el sol de la mañana ya alto en el cielo. «Vieja y fea», pensó, y la frase se sintió bien, justificando su acción. «Necesito sangre nueva en mi vida, en mi empresa, alguien que entienda lo que significa estar en la cima, lo que significa la verdadera belleza y el poder». Ella era un ancla, un peso muerto. No había ni una pizca de arrepentimiento.
solo una sensación de liberación. El futuro, brillante y lleno de jóvenes promesas, se extendía ante él. O eso creía. Los primeros meses después del divorcio fueron un infierno para Elena. Las palabras de Ricardo, como dagas envenenadas, resonaban en su mente día y noche. Vieja y fea, acabada, aburrida. Cada arruga en su rostro le parecía un mapa de su fracaso, cada cana un recordatorio de la juventud perdida. Se recluyó en el pequeño apartamento que le había quedado, un lugar que antes había sido un nido de amor, y ahora era una prisión de soledad. Las paredes, que antes habían sido testigos de risas y conversaciones, ahora solo escuchaban sus sollozos ahogados. El aroma de los viejos muebles, que alguna vez le resultaron reconfortantes, ahora olían a derrota. Intentó buscar trabajo, pero sus habilidades, desarrolladas a la sombra de Ricardo en la administración de Élite Diseños, parecían insignificantes sin el apellido Montes. Nadie la tomaba en serio. Los días se fundían en noches de insomnio. Las lágrimas eran su único alimento. El broche de plata, el regalo de bodas de su abuela, lo guardaba en una pequeña caja de madera, una reliquia dolorosa. A veces lo sacaba, lo sopesaba en su mano, sintiendo el metal frío y la pequeña inscripción «Siempre unidos». Se reía amargamente. ¡Qué ironía tan cruel! Pero Elena, a pesar de su fragilidad, no era una mujer que se dejara vencer fácilmente. La misma tenacidad que la había ayudado a sobrevivir una infancia modesta y a construir una vida al lado de un hombre ambicioso, comenzó a resurgir de las cenizas de su dolor. Una tarde, mientras miraba un viejo programa de televisión sobre emprendedores, una idea, pequeña al principio, comenzó a gestarse en su mente. Siempre había tenido un ojo para el diseño, una intuición para lo que sería el próximo éxito en la moda. Ricardo, en sus primeros años, había valorado su opinión, incluso bromeando que ella tenía un sexto sentido para las tendencias. Pero con el tiempo, su voz había sido silenciada, su visión ignorada. Un día, mientras hojeaba una revista de moda, vio una línea de bolsos de cuero artesanal que le llamó la atención. Eran hermosos, pero carecían de algo, de un toque que los hiciera realmente especiales. De repente, recordó los viejos talleres de cuero de Ubrique, en Andalucía, donde su padre, un modesto artesano, había trabajado. El olor del cuero, la textura, los patrones, todo volvió a ella con una fuerza abrumadora. «Yo sé esto», pensó. «Sé cómo se hace un bolso de verdad, con alma». Su pequeña asignación mensual, irrisoria para Ricardo, era para ella un tesoro. Decidió invertir una parte, una pequeña fortuna, en comprar cuero de calidad y herramientas. Se sentó en la vieja mesa de la cocina, las manos temblorosas al principio, cortando, cosiendo, moldeando. El olor del cuero fresco llenó el apartamento, un aroma que le trajo recuerdos de su padre, de su infancia humilde pero llena de dignidad. Al principio, sus creaciones eran burdas, imperfectas. Sus dedos, acostumbrados a las teclas del ordenador, dolían con el esfuerzo. La frustración la embargaba, pero la imagen de Ricardo y Valeria, la frase «vieja y fea», eran un motor. No lo hacía por él, se decía. Lo hacía por ella misma. Para demostrarse a sí misma que no estaba acabada, que todavía tenía valor. Sus creaciones, pequeñas carteras y monederos al principio, eran un reflejo de su propia lucha. Resilientes, funcionales, pero con un toque de belleza simple y auténtica. Un día, en un mercadillo artesanal al que acudió con sus primeras creaciones, conoció a Sofía, una vendedora de joyas de plata. Sofía, una mujer mayor de ojos cálidos y manos sabias, se acercó a su puesto. «Tus piezas tienen alma, niña», le dijo Sofía, examinando un monedero de cuero. «Se ve que hay amor en cada puntada, pero les falta algo, un toque. Déjame ayudarte». Sofía no solo era una artesana de la plata, era una mujer de negocios experimentada,
con años de vender sus creaciones en mercados y tiendas pequeñas. Vio el potencial en Elena, la chispa de talento y la tenacidad que se escondía bajo el velo de su tristeza. Sofía se convirtió en su mentora, su amiga, su confidente. Le enseñó a pulir sus diseños, a optimizar sus tiempos, a negociar con proveedores. Más importante aún, le enseñó a creer de nuevo en sí misma. El broche de plata, ese que siempre había sido un símbolo de su dolor, ahora comenzó a adquirir un nuevo significado. Elena decidió incorporarlo en uno de sus diseños, un bolso de noche que se destacaba por su elegancia discreta. Era un homenaje a su abuela, a su pasado, pero también un símbolo de su renacimiento. Mientras Elena renacía de sus cenizas, el mundo de Ricardo Montes, aunque aparentemente brillante, comenzaba a mostrar sus primeras fisuras. Elite Diseños, bajo su liderazgo cada vez más arrogante y su obsesión por Valeria, comenzaba a perder terreno. Ricardo había despedido a diseñadores experimentados, a directores de marketing competentes, reemplazándolos con jóvenes inexpertos que halagaban su ego y seguían sus impulsos. Su principal competidor, una emergente marca de alta costura llamada Renacimiento, dirigida por una misteriosa y visionaria mujer que nadie parecía conocer en persona, le estaba robando cuota de mercado con una velocidad alarmante. Carlos, el director financiero de Elite Diseños, un hombre leal a la empresa, pero con una moralidad flexible, había intentado advertir a Ricardo varias veces. «Ricardo, las cifras no mienten», le había dicho en una ocasión, su voz grave, la frente surcada de preocupación. «Nuestras ventas han caído un 20% este trimestre. Los diseños de Renacimiento son innovadores, elegantes, y su calidad es superior. Además, sus costos de producción son increíblemente bajos, sin sacrificar la excelencia. Necesitamos un cambio de rumbo, y rápido». Ricardo, con un gesto desdeñoso, había encendido un puro cubano, el aroma denso y caro llenando su despacho. «Bobadas, Carlos. Esa marca Renacimiento es una moda pasajera. Yo tengo la experiencia, el nombre, y tengo a Valeria, mi musa. Su juventud, su frescura, es lo que el mundo de la moda necesita. ¿Calidad superior? Eso es una patraña. Es todo imagen. Y en imagen, nadie me gana». Su narcisismo era una venda que le impedía ver la realidad. El problema era que Ricardo había perdido la chispa creativa, la intuición que, irónicamente, Elena le había aportado en silencio durante años. Él se había llevado el crédito por el éxito de la empresa, pero ella había sido la fuerza silenciosa detrás de muchos de sus diseños más icónicos, la que había susurrado ideas en su oído, la que había organizado el caos. Valeria, mientras tanto, se sentía cada vez más incómoda. La vida de modelo, el brillo de los focos, la atención, todo era superficial. Ricardo era cada vez más exigente, más volátil. Su relación se había convertido en una jaula de oro. Valeria comenzó a ver las grietas en la fachada de Ricardo, la inseguridad detrás de su arrogancia. El dinero era abundante, pero la felicidad escaseaba. Una tarde, mientras Ricardo estaba en una sesión de fotos, Valeria encontró unos viejos bocetos en un cajón olvidado de su despacho. Eran diseños de bolsos y vestidos, elegantes, sobrios, pero con un toque distintivo que no se parecía en nada a lo que Ricardo estaba produciendo últimamente. En una esquina, la firma E. Montes, Elena. Se dio cuenta de que Elena había sido la verdadera mente maestra detrás de muchos de los éxitos iniciales de Elite Diseños. La verdad era un eco silencioso en los corredores vacíos del lujoso despacho. Elena, bajo la tutela de Sofía, prosperaba. Sus bolsos, ahora con una marca propia, el broche, se vendían como pan caliente en boutiques de alta gama. Su reputación crecía silenciosamente, boca a boca, entre las clientas que valoraban la autenticidad y la calidad artesanal. El viejo broche de plata, integrado en cada una de sus piezas más exclusivas, se había convertido en su firma,
un símbolo de su renacimiento y de la promesa de su abuela. Su cuerpo, aunque aún no completamente transformado, había perdido el peso de la tristeza. Sus ojos, ahora, brillaban con una determinación tranquila, con una chispa que antes había sido apagada. El aroma a cuero y a éxito, fragancias de su nueva vida, reemplazaron el hedor de la traición. El broche de plata que ahora adornaba sus bolsos más vendidos era más que un simple adorno. Era un talismán. Se había convertido en el símbolo de su marca, el broche, y también en un recordatorio constante de su abuela, la mujer que le había enseñado el valor de la resiliencia y la importancia de la dignidad. Elena lo tocaba a menudo, sintiendo el metal frío y pulido bajo sus dedos, un ancla en el mar embravecido de su pasado y su presente. Ese objeto, pequeño e insignificante a los ojos de otros, era para ella la prueba tangible de su renacimiento. A pesar de su éxito creciente, el fantasma de Ricardo y la humillación aún la perseguían. Se encontraba, en las noches de insomnio, repasando sus palabras, sintiendo el escozor de vieja y fea. La rabia, contenida, era un fuego lento que ardía en su interior, impulsándola, pero también amenazando con consumirla. Sofía, su sabia mentora, notaba la tensión en su pupila. «El éxito es la mejor venganza, Elena», le había dicho una tarde, sus ojos cálidos y comprensivos. «Pero no dejes que la venganza te defina. Hazlo por ti, por la Elena que merecía más, no por el Ricardo que no valía la pena». Elena asentía, pero la sed de una justicia poética era difícil de silenciar. Mientras tanto, en el mundo de Ricardo, el castillo de naipes que había construido comenzaba a tambalearse peligrosamente. Elite Diseños estaba al borde de la bancarrota. La marca Renacimiento, con sus diseños innovadores y su impecable calidad, se había apoderado del mercado. La figura misteriosa detrás de Renacimiento se rumoreaba que era una genio del diseño, una visionaria que estaba revolucionando la industria. Los inversores de Ricardo estaban furiosos. Las deudas se acumulaban. Carlos, el director financiero, se había vuelto un manojo de nervios. Su rostro pálido y sus constantes temblores en las manos eran el reflejo del desastre inminente. Intentó, una última vez, razonar con Ricardo en su despacho, el mismo lugar donde Elena había sido humillada. El aire, antes perfumado, ahora olía a desesperación. «Ricardo, esto es insostenible», dijo Carlos, su voz apenas un murmullo. «Los bancos nos van a cerrar el grifo. Renacimiento nos ha aplastado. Su director creativo es un fantasma, pero sus diseños son brillantes. Es como si supieran exactamente lo que la gente quiere, lo que la industria necesita. Si no hacemos algo drástico, lo perderemos todo. La única opción es vender la empresa. Y hay un comprador interesado». Ricardo, sentado detrás de su escritorio, el semblante demacrado, el cabello ya sin el brillo teñido, apretó los puños. Su ego, herido y sangrante, no podía aceptar la derrota. Valeria, su musa, se había vuelto distante, irritada por su mal humor y la inminente caída. Las peleas eran constantes. El lujo se había vuelto un disfraz cada vez más transparente de su miseria. «¡Vender! ¡Nunca!». Ricardo se levantó de golpe, golpeando la mesa con el puño, un estruendo que hizo temblar los papeles. «Esta es mi empresa, Carlos, mi legado. No dejaré que un don nadie me la quite». Sus ojos, que antes eran fríos, ahora brillaban con una mezcla de desesperación y rabia impotente. «Ricardo, no tenemos elección», insistió Carlos, su voz firme a pesar del miedo. «La Junta de Accionistas ya ha votado. Han aceptado la oferta de adquisición. La nueva dirección tomará el control la próxima semana. Es una empresa extranjera que ha estado invirtiendo en Renacimiento. Han comprado una participación mayoritaria». Ricardo se desplomó en su silla, el rostro blanco como el mármol de su vestíbulo. «¿Adquisición? ¿Quién? ¿Quién es el maldito comprador?
¿Ese fantasma de renacimiento? Preguntó, su voz un murmullo de derrota. Carlos suspiró, el peso del mundo en sus hombros. Es una empresa internacional, Phoenix Holdings, y el nuevo director general que han nombrado para liderar la reestructuración es la misma persona que ha estado detrás de Renacimiento todo este tiempo. La presidenta ejecutiva. Es una mujer, Ricardo, una mujer de negocios formidable. Su nombre es Elena, Elena García. El nombre golpeó a Ricardo como un rayo. Elena. ¿Su Elena? ¿La vieja y fea que había echado de su vida? Imposible. Él sabía que Elena García era una de las figuras más respetadas y enigmáticas de la industria de la moda global, famosa por su ojo para el talento y su habilidad para resucitar marcas. Había oído los rumores, la historia de una mujer que había surgido de la nada para construir un imperio silencioso, pero formidable. Pero nunca la había asociado con su propia Elena. Su mente se negó a aceptar la verdad. No puede ser, no es ella, no es mi Elena. Mi Elena está imposible. Carlos negó con la cabeza, su mirada triste, una mezcla de compasión y alivio. Sí, Ricardo, es ella, la misma mujer que, según tus propias palabras, estaba acabada. Ha resurgido de las cenizas, como un fénix. Tu asignación mensual, irrisoria para ella, la invirtió sabiamente. Se alió con una artesana llamada Sofía. Crearon una marca, el broche, que se convirtió en la favorita de la alta sociedad por su calidad y su historia. Ella es la visionaria detrás de Renacimiento. Y ahora, Elena García es tu nueva jefa. Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. El aire le faltaba. El sudor frío le perló la frente. Su imperio, su reputación, su vida. Todo se desmoronaba por la mano de la mujer a la que había pisoteado. La ironía era cruel, la humillación, absoluta. El silencio del despacho se volvió ensordecedor. Solo se escuchaba el latido desbocado de su propio corazón, un tambor de guerra anunciando su derrota. Valeria, que había escuchado la conversación desde el sofá, se levantó en silencio, su rostro pálido y sus ojos llenos de una comprensión amarga. Sin decir una palabra, recogió su bolso y salió del despacho, dejando a Ricardo solo, arrodillado ante el altar de su propia vanidad. El eco de sus pasos se perdió en el lujo ahora vacío. Ricardo se quedó allí, en la penumbra del despacho que había sido su reino, sintiendo el frío de la soledad que él mismo había sembrado. Las palabras de Elena, de hace 5 años, «Yo te apoyé en todo», resonaron en su cabeza, ahora con un significado aterradoramente claro. El nudo en su garganta era tan espeso que el aire no pasaba. La noche de su alma había comenzado. La siguiente semana fue una agonía para Ricardo Montes. Cada mañana se miraba al espejo, viendo no el reflejo del hombre poderoso y joven que una vez creyó ser, sino a un hombre envejecido, demacrado, con el cabello rebelde y los ojos hundidos. Las ojeras marcaban su piel y su expresión de derrota era un castigo constante. Valeria se había marchado sin siquiera una nota, llevándose consigo sus maletas de diseño y el silencio de un adiós. Su partida fue el golpe final para su ego. La compañía Élite Diseños era ahora solo una sombra de lo que fue, un barco a la deriva a punto de ser abordado. Ricardo no podía dormir. Cada noche, las palabras de Elena, vieja y fea, ahora parecían un eco burlón de su propio destino. Él, el que había despreciado, el que había pisoteado, ahora era el humillado. Sentía un terror primario, un miedo que iba más allá de la pérdida económica. Era el miedo a la confrontación, a ver la mirada de triunfo en los ojos de Elena, la mujer que había creído muerta en vida. El perfume de Valeria se había desvanecido, reemplazado por el olor acre del fracaso. Las paredes de su despacho, que antes parecían fortalezas de poder, ahora se sentían como las de una prisión, asfixiantes, frías.
El día de la toma de posesión, una mañana de otoño en Madrid, amaneció nublado y lluvioso, como si el cielo mismo llorara por el destino de Ricardo. El ambiente en Élite Diseños era de tensa expectación. Los empleados, nerviosos, murmuraban en los pasillos, las miradas curiosas se cruzaban. Nadie sabía qué esperar de la misteriosa nueva jefa, Elena García, la mujer detrás de Renacimiento. Ricardo se sentó en su despacho, la garganta seca, las manos temblorosas, un nudo de ansiedad en el estómago. El bolígrafo de oro, que solía girar entre sus dedos con arrogancia, ahora lo apretaba con tal fuerza que sus nudillos estaban blancos. De repente, la puerta de su despacho se abrió con un suave clic. Ricardo levantó la vista, el corazón latiéndole como un tambor de guerra en sus oídos. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Allí estaba ella, Elena. No era la mujer que había despedido hacía 5 años. Ni siquiera se parecía a ella. El tiempo y la resiliencia habían obrado un milagro. Su figura, antes algo encorvada por el peso de la tristeza, ahora era esbelta y elegante, vestida con un traje de pantalón de seda color esmeralda que acentuaba su silueta. Su cabello, antes de un castaño apagado y con canas dispersas, ahora brillaba con un tono más profundo, cuidadosamente peinado, enmarcando un rostro que irradiaba una belleza madura y serena. Las arrugas, lejos de desfigurarla, le daban un aire de sabiduría y carácter. Sus ojos, de un color avellana intenso, brillaban con una luz propia, una mezcla de fuerza, inteligencia y una pizca de melancolía que la hacía aún más fascinante. El broche de plata, ese que una vez fue un símbolo de su dolor, ahora adornaba su solapa, un emblema de su renacimiento, brillante y desafiante. El aroma de su perfume, sutil y elegante, a jazmín y sándalo, llenaba la habitación, un contraste abrumador con el olor a puro y desesperación que Ricardo había impregnado. Elena entró en el despacho, sus tacones resonando con un ritmo tranquilo y seguro sobre el mármol pulido. Sus pasos eran firmes, medidos, cada uno de ellos un acto de triunfo silencioso. Se detuvo frente al escritorio, el mismo lugar donde Ricardo la había humillado. Una leve sonrisa, enigmática y serena, se dibujó en sus labios, una sonrisa que no era de venganza, sino de poder. Ricardo se levantó lentamente, sus piernas flaqueando bajo él. Las palabras se le ahogaron en la garganta. No podía creer lo que veían sus ojos. «Buenos días, Ricardo», dijo Elena, su voz clara, modulada, con una autoridad que él nunca le había conocido. No había ni una pizca de la voz suplicante de hace 5 años. «Me presento. Soy Elena García, la nueva presidenta ejecutiva de Élite Diseños y de todo el grupo Phoenix Holdings. A partir de hoy, soy tu nueva jefa». Ricardo sintió que el mundo se le venía encima. Su mandíbula cayó. Sus ojos, fijos en ella, no podían apartarse. «Elena, no, no puede ser», balbuceó, su voz apenas un susurro, rasposa. Tú eres... ¿Pero cómo? El shock lo había paralizado. La mujer que había llamado vieja y fea estaba allí, ante él, radiante, poderosa, y ahora su superior. ¿Cómo? Elena inclinó la cabeza ligeramente, su sonrisa inalterable. Permítame refrescarle la memoria, Ricardo. Hace 5 años, usted me despidió. Me llamó vieja y fea, acabada. Me dijo que no tenía nada que ofrecer. Me dejó en la calle con solo una ínfima asignación mensual. Esa asignación, Ricardo, fue mi capital. Con ella, y con mucho esfuerzo, paciencia y la ayuda de personas que sí creyeron en mí, fundé El Broche, una pequeña marca de bolsos artesanales. Y el broche, Ricardo, creció. Se convirtió en Renacimiento, la marca que, irónicamente, destronó a Élite Diseños, la que te robó el mercado, la que te llevó a la bancarrota. Su voz era fría, sin emoción, cada palabra un golpe certero. Así es como,
Ricardo, con trabajo duro y con la creencia de que la verdadera belleza no está en la juventud efímera, sino en la resiliencia, en el alma, en el carácter. Ricardo se tambaleó. Sus manos se aferraron al escritorio, su rostro pálido, la humillación quemándole las venas. Pero yo era tu esposo. Te di todo. Elena soltó una risa hueca, sin una pizca de humor. No, Ricardo, tú me quitaste todo. Mi dignidad, mi confianza, mi tiempo. Me pisoteaste, me hiciste sentir que no valía nada. Pero ese dolor, esa humillación, fue mi motor. Fue el catalizador de mi propio renacimiento. Usted me llamó vieja y fea. Hoy, ¿a quién le parece vieja y fea, Ricardo? Sus ojos, brillantes y agudos, lo perforaron. Una pregunta retórica que no necesitaba respuesta. La atmósfera se volvió densa, cargada de una tensión casi eléctrica. El eco de sus propias palabras, tan crueles, tan vacías, ahora resonaba en los oídos de Ricardo, amplificado, torturándolo. El olor a su perfume, que antes le había parecido nauseabundo en su antigua vida, ahora era una fragancia embriagadora de triunfo. La confrontación, larga y dolorosa, había dejado a Ricardo destrozado. Su mandíbula colgaba, sus ojos vacíos, su ego pulverizado. Elena, sin embargo, se sentía extrañamente en paz. No había experimentado el arrebato de euforia o la dulce satisfacción de la venganza que había imaginado durante años. Solo una tranquila sensación de clausura, de justicia y una liberación. Había sanado. Esa misma tarde, Elena convocó a una reunión con los empleados de Élite Diseños en el auditorio principal de la empresa. El ambiente era de nerviosismo y expectación. Los murmullos cesaron cuando Elena subió al escenario, su figura imponente en el centro de la atención. Carlos, el director financiero, que había permanecido leal a la empresa a pesar de la debacle de Ricardo, la observaba desde la primera fila, con una mezcla de admiración y alivio. «Sé que muchos de ustedes están preocupados», comenzó Elena, su voz clara y resonante en la sala. «Sé que han vivido tiempos difíciles, pero quiero que sepan una cosa. Élite Diseños no desaparecerá, renacerá. Bajo mi dirección, esta empresa volverá a ser un referente en el mundo de la moda, pero lo hará con una nueva filosofía. No seremos solo una marca de lujo, sino una marca con alma. Valoraremos el talento, la lealtad y la calidad humana. No habrá más abusos, ni despidos injustificados, ni humillaciones». Sus palabras resonaron con una sinceridad que conmovió a muchos. Luego, con una sonrisa, presentó sus planes. Un programa de reestructuración que incluía la contratación de nuevos talentos y la revalorización del personal experimentado. Anunció el lanzamiento de nuevas líneas de productos que fusionarían el lujo con la sostenibilidad y la ética. Y, en un gesto simbólico, anunció que el broche sería la nueva línea de accesorios estrella de la compañía, uniendo su pasado y su futuro. Ricardo fue despedido sumariamente, pero no sin antes recibir un finiquito simbólico, el mismo monto exacto que él le había dado a Elena hacía 5 años. Fue un golpe maestro, una humillación medida y precisa. Su reputación quedó hecha añicos. La prensa, que había glorificado su caída, ahora lo condenaba. Valeria, ya lejos, se había enamorado de un músico bohemio en Barcelona, buscando una vida más auténtica, libre de las jaulas de oro. El ciclo de superficialidad de Ricardo había terminado. Él, el que despreciaba a los viejos y feos, se encontró solo, sin fortuna, envejecido y sin nadie a su lado, en un pequeño apartamento que su abogado consiguió, un eco de la miseria que él había infligido a Elena. El B-plot se resolvió con la prosperidad de Élite Diseños, bajo el liderazgo de Elena. Sofía, su mentora y amiga, fue nombrada directora creativa de la línea El Broche, su talento y experiencia finalmente reconocidos a una escala global. La relación entre Elena y Sofía,
se fortaleció, cimentada en la confianza, el respeto y el cariño. Juntas, crearon no solo una marca exitosa, sino un modelo de negocio ético y humano en una industria a menudo despiadada. Elena también forjó una amistad sólida con Carlos, el director financiero, quien se convirtió en su mano derecha, admirando su visión y su integridad. Un año después, Elena, ahora la indiscutible, reina del Renacimiento en la moda, estaba sentada en su renovado despacho. Las paredes de cristal seguían ofreciendo la misma vista de Madrid, pero el aire olía a creatividad, a esperanza, a un futuro brillante. En su mesa no había informes de venganza, sino bocetos de nuevas colecciones, planes para expandir la Fundación de Apoyo a Mujeres. El broche de plata, ahora enmarcado y exhibido en un lugar de honor, brillaba con una luz propia, un símbolo de su viaje. La vida de Elena había florecido. Había encontrado no solo éxito profesional, sino una paz interior que el dinero por sí solo nunca podría comprar. Ya no buscaba la validación de nadie, ni temía las opiniones externas. Había aceptado sus arrugas como líneas de batalla en una guerra ganada, sus canas como hebras de sabiduría. La belleza que irradiaba era la de una mujer que había conocido el dolor, que había caído y se había levantado, más fuerte, más sabia, más hermosa que nunca. La moral de esta historia es un eco que resuena en cada corazón que ha conocido el dolor de la traición y la humillación. La verdadera belleza no reside en la juventud efímera, ni en la perfección física dictada por una sociedad superficial, ni mucho menos en la riqueza material. Reside en la fortaleza del espíritu, en la capacidad de resiliencia frente a la adversidad, en la dignidad que se mantiene intacta a pesar de las ofensas. La vida, en su infinita sabiduría, es un eco de nuestras acciones. Aquello que sembramos, lo cosechamos. Ricardo sembró desprecio y cosechó soledad y ruina. Elena, por el contrario, regó su dolor con trabajo, con pasión, con la ayuda de quienes sí la valoraron, y cosechó un imperio no solo de moda, sino de humanidad y redención. La venganza, cuando se convierte en un motor de autodestrucción, es un veneno que consume el alma. Pero la transformación personal, el renacimiento desde las cenizas de la adversidad, es el camino hacia la verdadera plenitud, porque la belleza real, la que perdura y nos ilumina, es la del alma que ha aprendido a perdonar, a amar y a ser simplemente ella misma, con todas sus cicatrices, que son el mapa de su victoria. Y nunca es tarde para volver a empezar, para reinventarse y para demostrar que el valor de una persona no está en la mirada de otros, sino en la fuerza inquebrantable de su propio corazón.